Cuando un vaquero afligido contrata a una niñera para su hijo, la mujer que llega no es una desconocida, sino la hermana de su difunta esposa, quien alberga secretos y una culpa demasiado pesada para hablar. Y él no es el único que tiene algo que perder. La bebé no paraba de llorar, por mucho que Coulthard intentara. La mecía hasta que le ardían los brazos. Le cantaba todas las nanas que su esposa solía susurrar. Incluso la sostenía contra el viento con la esperanza de que el aire puro de Wyoming la silenciara. Nada funcionaba. Habían pasado 3 semanas desde la muerte de Lila, y algo en esa pequeña bebé debía de saber que su madre no iba a volver. Los aullidos empezaban antes del amanecer y continuaban mucho después del anochecer. Resonaban en los rincones vacíos de la casa del rancho, se incrustaban en la madera, en los huesos de Coulthard. Estaba perdiendo la cabeza. Lo sabía. Tenía la barba demasiado espesa desde hacía semanas, sus botas olían a leche agria, y no se había afeitado, dormido ni se había sentado a comer sin tener que sostener en brazos a una bebé inconsolable, con la cara roja y retorciéndose. Se llamaba Mattie, diminutivo de Matilda, y su única paz llegaba cuando se desmayaba de agotamiento. A veces deseaba poder hacer lo mismo. Fue esa mañana, con la camisa medio abotonada y Mattie llorando en su cuna, que Coulthard le abrió la puerta al extraño en su porche. Solo que ella no era una extraña. Por un segundo no la reconoció. Había cambiado desde la boda, o mejor dicho, desde el funeral. Cabello oscuro recogido en lugar de trenzado suelto, ojos más penetrantes, boca más fina, como si algo la hubiera oprimido con fuerza y se negara a soltarla. Pero cuanto más la miraba, más familiar se volvía, firme e inoportuna. Los mismos pómulos, la misma mandíbula tenaz. Y entonces lo comprendió. Claire, dijo, ¿qué demonios haces aquí? Ella no se inmutó. Su abrigo estaba polvoriento del sendero, sus botas estaban cubiertas de barro seco, pero tenía la espalda recta y no parecía que hubiera cabalgado 3 días para llegar allí. «Llamaste a una niñera», dijo. «Y vine». «No mandé a buscarlo», respondí al anuncio en Laramie. «No mencionaste tu nombre». La miró fijamente, incrédulo. «¿Crees que es buena idea?» Ella no respondió. Solo miró más allá de él, hacia la casa, hacia donde el llanto del bebé se elevaba en jadeos furiosos desde la otra habitación. «Suena como Lila. Cuando tuvo cólicos». «Eso fue hace años», dijo. «Recuerdo». Y eso fue lo peor. Ella lo recordaba todo. Coulthard se hizo a un lado porque el llanto de Mattie había empezado a temblar, entrecortado y áspero. Claire pasó junto a él como una ráfaga de viento limpio. No preguntó a dónde ir. Siguió el lamento. Entró en el dormitorio. En 1 minuto, 30 segundos, quizá, el llanto cesó. Se quedó a la puerta como un fantasma. Claire sostenía al bebé, acariciando la columna de Mattie con movimientos circulares, lentos y seguros. No arrullaba, ni mecía, ni cantaba. Simplemente estaba allí. Tranquila, firme, familiar. Coulthard sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba, y de inmediato lo odió. «¿Por qué ahora?», preguntó. Claire miró por encima del hombro, todavía con Mattie en brazos. «Porque estás sola. Y ella no debería estarlo. Ella me tiene». Claire no discutió. Simplemente se volvió hacia el bebé y le susurró algo que Coulthard no pudo oír. Era tarde cuando llegó la tormenta. Los truenos sacudían los cristales y la lluvia golpeaba el techo como grava. Coulthard observaba a Claire moverse por la cocina como si aún viviera allí, y en cierto modo, así era. Lila había sido la hermana mediana. Claire, la mayor. Claire había ayudado a criar a Lila cuando su madre huyó. Había ido los veranos a cuidar los caballos, arreglar las cercas y mantener a Lila alejada de los problemas. Había sido de la familia en su día. Y luego desapareció. Claire rompió huevos en una sartén, ignorando los truenos. Mattie está durmiendo. Primera vez en todo el día. Estaba muy cansada. La has estado sobreestimulando. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No dije que no lo fueras. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Desapareciste después del funeral. Necesitaba espacio. Por 5 años. No podía estar cerca de ti. No después de... Se detuvo. Volteó los huevos. No importa. A mí me importa. Puso la sartén sobre la mesa. No se sentó. Solo lo observó. ¿De verdad quieres que esté aquí, Coulthard? No respondió. No directamente. Se sentó a la mesa y cogió un tenedor. Esa fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente, Claire trajo una caja del ático.
Encontré esto en el baúl de Lila, dijo, dejándolo sobre la mesa de la cocina. Cartas. Diarios. Fotos de los tres. Coulte no se movió. La caja bien podría haber sido una serpiente. Nunca dijo nada, añadió Claire en voz baja. Pero creo que sabía que estaba enferma. Creo que te dejó esto. No quería tocarlas. No quería el peso de sus palabras ni el recuerdo de su sonrisa en sus manos. Pero Claire abrió la caja de todos modos y sacó una foto, las tres hermanas, Lila en el medio, abrazándolas. Era feliz aquí, susurró Claire. Incluso cuando no lo era. Coulte sintió que el dolor regresaba, agudo y frío. Ella estaba mejor cuando tú estabas cerca, admitió. Claire lo miró. Yo también la amaba. Ahí estaba de nuevo. Ese dolor, esa atracción entre ellos que ninguno se había atrevido a nombrar. Ni antes de la boda, ni después del funeral, ni en 5 años de silencio. Coulte se puso de pie. Tengo que arreglar la cerca. Ella asintió. Aquí estaré. Al tercer día, los vecinos empezaron a hablar. Habían visto a la mujer ir y venir, pero no la habían reconocido del pueblo. Recordaban a las hermanas de Lila, sí, pero a esta no, no tan cambiada, con una mirada tan dura. Y más de uno recordó cómo Claire había llorado en el funeral más que nadie y cómo Coulte no la miró ni una sola vez. Ni siquiera cuando tocó el ataúd como si fuera lo único que la mantenía en pie. Esa noche, después de cenar, Claire se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Aún conserva los ojos de Lila, murmuró. Pero su boca es tuya. Coulte se sirvió medio vaso de whisky. Lo sé. Veo a Lila cada vez que la miro. Mismo. Los ojos de Claire brillaron. Pensé que dolería. Pero no. No como pensaba. Se quedaron en silencio. Entonces Coulte dijo, ¿por qué te fuiste? Claire lo miró. Porque no podía quedarme. Eso no es una respuesta. Sí, lo es. La miró fijamente, escrutando su rostro. ¿Lo que pasó entre nosotros? Fue real. Ella no parpadeó. Lo fue todo. El silencio se quebró entre ellos como un trueno. Y luego un golpe a la puerta. Coulte se puso rígido. Era casi medianoche. Nadie salía de tan lejos a menos que tuviera problemas económicos. Se dirigió a la puerta lentamente, rozando con la mano el rifle por el marco. Cuando lo abrió, el hombre que estaba allí estaba empapado, con el rostro demacrado y las botas cubiertas de barro del río. ¿Coulte Hart? Preguntó el hombre. Sí. He venido por la mujer, dijo. Claire apareció detrás de Coulte. Los ojos del hombre se entrecerraron. Dijiste que te llamabas Claire, pero ese no es el nombre por el que te conozco. Coulte se giró lentamente hacia ella. ¿De qué está hablando? La voz de Claire era tranquila. Es complicado. El hombre de la puerta negó con la cabeza. No es tan complicado. La buscan en 3 condados, y quiero capturarla. Coulte miró a Claire con el corazón palpitante. Ella no lo negó. No se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Coulte permaneció inmóvil, con el cuerpo preparado para el viento que entraba por la puerta abierta. Sus dedos se cernían sobre el rifle, aunque no lo había cogido, todavía no. Claire tampoco se movió. Sus ojos no se posaron en el hombre del porche ni en Coulte. Simplemente permaneció allí, con los hombros hacia atrás y la espalda recta, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. No quiero problemas, repitió el hombre. Pero me dijeron que una mujer que encajaba con su descripción cabalgó hacia el oeste desde Laramie. Resulta que vino aquí. ¿Para qué la buscan exactamente? Preguntó Coulte con voz grave. La mirada del hombre se dirigió a Claire. Fraude. Evasion. Un pequeño robo. Nada grave, pero la ley es la ley. Qué curioso, murmuró Coulte. Porque no recuerdo haber llamado a un cazarrecompensas. No estoy aquí por asuntos oficiales de la placa. Solo por interés privado. Ofrecen una recompensa en Cheyenne. Soy ranchero, igual que tú. Pero cuando el dinero manda, no se irá a ninguna parte, interrumpió Coulte, cerrando finalmente la puerta con un golpe fuerte entre ellos. Se volvió hacia Claire. Dime que ese hombre miente. Claire le sostuvo la mirada. No lo es. Él esperó, pero ella no dio más detalles. Simplemente permaneció allí, con esa calma que lo ponía más nervioso que el pánico. ¿No vas a explicar eso? Lo planeé. Eventualmente. Al fin, su voz se alzó sin previo aviso. Entraste en mi casa, abrazaste a mi hija, la hija de mi difunta esposa, y pensaste que al fin llegaría pronto. Claire ni pestañeó. No vine aquí a esconderme. Vine porque Mattie necesitaba a alguien.
porque tú necesitabas a alguien. ¿Y pensaste que mentir ayudaría? No mentí. Diste un nombre falso, no lo hice, espetó. Me llamo Claire. Lo que dijo ese hombre es solo una parte de la verdad. Coulte exhaló con fuerza por la nariz, intentando pensar, intentando no perder el último hilo de orden que le quedaba. Matty había empezado a llorar de nuevo en la trastienda, percibiendo la tensión en las paredes. Necesito toda la verdad, Claire. Nada de fragmentos. No cuando me conviene. Toda. Claire se acercó a la chimenea y se quedó de espaldas a él, mirando fijamente las llamas. Te acuerdas de Jed Hollis. Las manos de Coulte se quedaron quietas. Esa serpiente que era dueña de la empresa ganadera cerca de Viterbi. Estaba desangrando a los ganaderos. Tenía una red de mentiras interminable. Robaba al pueblo, falsificaba préstamos y vendía ganado que no era suyo. Mi amiga Marta, cuyo esposo se ahorcó porque Hollis los arruinó. Y fui tras él. Revolví sus libros de cuentas. Tomé lo que pude para pagar a las familias a las que había estafado. Envié dinero por correo, anónimamente. Pero también me quedé con algo. No por avaricia. Solo, hizo una pausa, con la voz tensa, pensé que no viviría lo suficiente para necesitarlo. Coulte la miró en silencio. ¿Está diciendo que le robaste a un ladrón? Sí. Y ese hombre de afuera está aquí para recoger lo que quede de tu pasado. Claire finalmente se giró, y su rostro parecía más viejo que el día anterior. He hecho las paces con mis decisiones. Pero no esperaba que me siguiera hasta aquí tan rápido. Un largo silencio se extendió entre ellos. Afuera, el viento aullaba en la llanura, doblando ramas y empujando plantas rodantes contra el costado de la casa como viejos arrepentimientos. Coulte se pasó una mano por el pelo y murmuró: «Tenemos que volver a hablar con ese hombre. Antes de que se largue y le diga a la mitad del territorio que estás escondido aquí». Claire sintió. Cuando abrieron la puerta, el hombre todavía estaba allí, ahora apoyado contra la viga del porche, con el sombrero bajo para protegerse de la lluvia. «No pretendemos iniciar una pelea», dijo Coulte. «Pero si vuelves a entrar en mi tierra sin motivo, te encontrarás con la peor parte». «No pienso entrar», respondió el hombre con los brazos cruzados. «Pero diré lo que pienso». Coulte asintió una vez. «Date prisa. No sé quién es ella para ti», dijo el hombre, mirando a Claire, «pero si se queda, te estás buscando problemas. Hollis tiene gente que todavía busca venganza. No solo robaba libros contables, sino que quemó su negocio. Lo perdió todo. Lo entiendo, quizás se lo merecía. Pero ese hombre es vengativo». Claire dio un paso al frente. «Así que no estás aquí por la recompensa». «No. Vine a advertirte». Coulte entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué te haces el cazarrecompensas?» «Porque era la única manera de llamar tu atención. Cabalgué 2 días y ni siquiera paré a dormir. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Pero debes saber que Hollis sabe que eres su conexión. Si no la encuentra, irá a por ti». Luego asintió, se giró y caminó bajo la lluvia. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso e incómodo. Claire no durmió. Estaba sentada a la mecedora cerca de la cuna de Mattie, con la mirada fija en la oscuridad que se extendía tras la ventana, como si pudiera transformarse en un peligro en cualquier momento. Coulte tampoco durmió. Se quedó en la cocina con una escopeta en el regazo, vigilando la puerta trasera como si le hubiera dado un latido. Al llegar la mañana, trajo silencio en lugar de alivio. Ni el sonido de cascos, ni sombras de extraños. Solo el olor a café y el crujir de los huevos en la sartén. Claire habló primero. «Debería irme». «No». Ella levantó la mirada sorprendida. «No quiero que te vayas. Y si te vas, te encontrarán más rápido». «Duro. ¿Y entonces qué?» «Me quedo y me arriesgo a poneros a ti y a Mattie en la mira. Ya estamos en ello. Al menos aquí, lo afrontamos juntos». Claire dejó la espátula y se apoyó en la encimera, observándolo. «No solo volví por Mattie». Coulte no dijo nada. «Regresé porque nunca dejé de pensar en ti. Me odiaba por ello. Odiaba haberme permitido amarte cuando eras suya. Pero nunca se fue». Sus manos se cerraron alrededor de su taza. «¿Crees que no sentí lo mismo? Creo que intentaste enterrarlo. Igual que yo». Un largo suspiro lo abandonó. «No sé qué pasará ahora», admitió. «Solo sé que no soy la misma que se fue después del funeral de Lila. He hecho cosas que no puedo deshacer». Caminó hacia ella lentamente, cada paso deliberado. Cuando se detuvo frente a ella, ella no se inmutó, pero tampoco se acercó.
Era como ver el deshielo entre dos riberas que llevaban demasiado tiempo cubiertas de hielo. Te veo, dijo en voz baja. El tú de ahora. Y todavía te quiero aquí. Un temblor la recorrió. Y entonces, disparos a lo lejos. 3. Claire y Coulte se miraron fijamente. Ella corrió a la cuna de Mattie. Él agarró el rifle. Afuera, se alzaba una nube de polvo. Jeannettes. Al menos 4. Puerta de atrás, dijo Claire, ya en movimiento. Tenemos que llevarnos al bebé y correr. Coulter Dudo. Esta es mi tierra. Y no significará nada si estamos muertos. Los jinetes llegaron rápido, dejando tras de sí un rastro de polvo como el humo de una cerilla encendida. Claire abrazó a Mattie con fuerza y se la entregó a Coulte. Ve por atrás y sigue el arroyo. Agate. Yo los entretendré. No. Sí. No te voy a dejar atrás. Me persiguen a mí, dijo. No, T.I. Tengo que acabar con esto. Es la única manera. Claire. Ella lo atrajo hacia sí y lo besó una vez, fuerte y rápido, como si se despidiera. Cuidala. No tuvo tiempo de discutir. Los caballos ya casi habían llegado al porche. Claire salió por la puerta principal antes de que pudieran desmontar, con el rifle colgado en la mano. Coulte desapareció por la parte de atrás con Mattie en sus brazos, el corazón latiendo más fuerte que los disparos que sabía que venían. Las botas de Claire golpearon el porche con determinación, sus pasos silenciosos bajo el silbido del viento. Fijó la mirada en los 4 hombres que desmontaban en el polvo, rostros ensombrecidos por sombreros de ala ancha, rifles brillando bajo la luz grisácea. Ninguno pareció sorprendido de verla. El más alto, un hombre fibroso con una gruesa cicatriz en el lado izquierdo de la cara, se quitó el sombrero e inclinó la cabeza. Vaya, vaya, pero si es la mismísima diablesa, dijo con una sonrisa burlona. Claire no respondió. Ajustó la empuñadura del rifle, pero no lo levantó. Todavía no. No creías que Halis lo olvidaría, ¿verdad? Continuó el hombre de la cicatriz. No después de lo que hiciste en Cheyenne. Casi pierdes su legado. No tomé nada que él no hubiera robado primero, dijo Claire rotundamente. ¿Honor entre ladrones? Intervino otro hombre. Tenía el labio roto y mala postura, como si cada palabra que pronunciaba le causara dolor de muelas. Aún le debes sangre por lo que costaste. Claire dejó que su respiración se hiciera lenta y pausada. Entonces ven y tómalo. Pero no vas a cruzar esa puerta. No estamos aquí para hablar, respondió cara cortada, dando un paso al frente. Estamos aquí para ti. Y te tendremos, de una forma u otra. No te lo voy a poner fácil, dijo, y por primera vez, se le quebró la voz. No por miedo, sino por el dolor que solo puede soportar quien ya ha perdido demasiado. No tengo nada que perder. Pero eso era una mentira. Coulte y Mattie estaban detrás de ella, deslizándose entre la maleza y el arroyo, con el bebé bien abrigado para protegerse del frío. Tenía mucho que perder. Y fue ese pensamiento, no los pistoleros ni las probabilidades, lo que le dio firmeza a levantar el rifle al hombro. Los hombres no esperaron. Los disparos partieron el silencio en dos y resonaron en las colinas como un tambor fúnebre. Claire se lanzó del porche cuando los primeros disparos astillaron la barandilla donde había estado. Cayó al suelo rodando, se agazapó detrás de la carreta y disparó 2 veces. Uno de los hombres se arrodilló, agarrándose el hombro y profiriendo maldiciones. Otro se agachó tras el abrevadero, rozando la tierra con las balas. Contó que quedaban 6 disparos. Se agachó ante la siguiente descarga, y trozos del carro volaron junto a su cara. Le escocía la mejilla por un corte que no había notado. Sentía el sabor de la sangre. Con el rabillo del ojo, vio movimiento, cara cicatriz arrastrándose por el costado de la casa, con la esperanza de flanquearla. Claire giró, inclinó el cañón y esperó. Cuando él se apartó, apretó el gatillo. Cayó con fuerza. Quedan 2. Pero su suerte se agotó igual de rápido. Una bala rozó la rueda de la carreta, clavándole un trozo de madera en la pantorrilla. Gritó y retrocedió a gatas, con la pierna quejándose en señal de protesta. Luego, silencio. Ni disparos. Ni gritos. Solo viento. Y luego, pasos. Claire se giró, con el arma en alto otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. Pero no era uno de ellos. Era Coulter. Salió del granero, con el rifle colgado y los ojos encendidos. «He vuelto». Escondí a Mattie detrás del huerto, dijo. «¿Seguís respirando?» En su mayoría, jadeó Claire. Se movieron juntos sin palabras, guiados por la memoria muscular y el instinto.
Él la cubrió mientras ella entraba cojeando al granero. Desde adentro, pudieron observar cómo los dos últimos hombres se reagrupaban. ¿Puedes caminar?, preguntó. Puedo correr si es necesario. Terminaremos esto ahora. Coulte entreabrió la puerta del granero, apuntó y disparó. Uno de los hombres restantes cayó, como una marioneta con los hilos cortados. El último hombre dudó. Luego dejó caer su arma. Claire y Coulte salieron con las armas en alto. «Váyanse», dijo Coulte. «Díganle a Halis que está bajo mi techo. Si envía más, que envíe hombres dispuestos a morir». El hombre los miró. Claire, ensangrentada y cojeando. Coulte, impasible y con la mandíbula de piedra, y asintió. Se giró, montó y cabalgó como un loco hacia las colinas. Dentro, Claire se desplomó en una silla, con la frente empapada de sudor. «Deberías haberte quedado fuera». «No pude». Dejó caer la cabeza hacia atrás, con el pecho agitado. «Era un tonto». «Tal vez. Te dije que me encargaría de ello. También dijiste que no tenías nada que perder». Coulte se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante. «No vuelvas a decir eso». Las manos de Claire temblaban mientras recargaba. «Esto solo va a empeorar». Él asintió. «Lo sé. No me debes nada, Coulte. Amaba a Lila. Y ella te amaba. Lo suficiente como para pedirte que vinieras cuando sabía que no vería la mañana». «¿Lo sabías?» Claire parpadeó. «Miss suplicó. Si me pasa algo, encuentra a Claire», dijo. «Mattie la necesitará. Tú la necesitarás». A Claire se le cortó la respiración. ¿Dijo eso? Coulter sintió. Sabía lo que sentíamos. Quizás incluso antes de que lo admitiéramos. Y aún así quería que sobreviviéramos. Claire se cubrió la cara con las manos. «No debería pasar así». «No», coincidió Coulte. «Pero seguimos en pie. Y no dejaré que Halis nos lo arrebate». Un golpe en la puerta trasera los congeló a ambos. Claire se levantó demasiado rápido e hizo una mueca. Coulte le indicó que se quedara quieta y se acercó sigilosamente a la puerta. Lo abrió lentamente, con el rifle en la mano. Era el mismo hombre de ayer, el que les había advertido. Solo que ahora no estaba solo. Detrás de él había otros 3. Y uno de ellos sostenía un telegrama en la mano. «Tengo noticias», dijo el explorador. «Y no son buenas». Coulte salió al porche. «Habla». Halis puso precio a ella. 500. Viva o muerta. Está pidiendo favores a todos los de pacotilla en 3 condados. He visto los carteles. Los están poniendo en Laramie, Red Rock y Jackson. Claire tragó saliva con dificultad. «No parará». «No», dijo el explorador. «Pero hay algo más». Le entregó el telegrama a Coulte. Coulte lo leyó. Y su rostro palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Claire. Él le entregó el papel. Estaba firmado por un nombre que no había oído en años. James Olcott. Su padre. Cazador de recompensas. Leyenda. Fantasma. Y el mensaje solo decía 6 palabras. «Ya voy. Cuidala». A Claire casi le fallaron las rodillas. «Está vivo». Coulte la atrapó. «¿Quién es?» «Mi padre». «Nunca me dijiste, porque desapareció cuando yo tenía 17 años. Todos lo creían muerto». «Pero no lo es», dijo Coulte en voz baja. «Y viene». El explorador dio un paso al frente. «Si Alcott viene, eso cambia las cosas. Los hombres se dispersarán con solo oír su nombre». Claire miró fijamente el telegrama mientras su mundo daba vueltas. Había huido durante tanto tiempo. De la justicia, de la vergüenza, de su pasado. Y ahora, su pasado se acercaba a ella. Pero vendría James Alcott a proteger o a juzgar. Coulte le tocó el hombro. «Pase lo que pase, no lo afrontará sola». Un trueno sordo resonó en la distancia, pero Claire no estaba segura de si provenía del cielo o de los cascos de los caballos en algún lugar más allá de la cresta. Se enderezó, se tragó el dolor del pecho y cuadró los hombros. «Entonces preparémonos». Claire no había pronunciado el nombre de su padre en voz alta en casi una década. Su sonido, incluso mentalmente, le resonaba como grava en los nervios. James Alcott. El nombre aún tenía peso, incluso ahora. Antaño el cazarrecompensas más temido de este lado de la divisoria. Había desaparecido como las leyendas, de repente y sin explicación. Sin tumba, sin despedida. Solo un vacío donde había estado un hombre. Claire había crecido creyendo que ese vacío era culpa suya. Ahora le estaba cabalgando hacia ella. Y el pensamiento la heló más que la recompensa por su cabeza.
Los 2 días siguientes transcurrieron en un silencio cauteloso. Cada sonido del exterior de la casa apretaba el pecho de Claire como un torno. El explorador que había traído el telegrama, Colder, se quedó. También lo hizo uno de los otros, un hombre mayor llamado Byron, que afirmaba tener una deuda vitalicia con Alcott desde hacía años. Eran tipos curtidos y sensatos, demasiado veteranos como para desperdiciar aliento en consuelo. Su presencia significaba una cosa: James no estaba fanfarroneando. Venía. Y eso significaba que otros también lo estarían. Algunos que le temían y otros que matarían por demostrarle que no. Coulter reforzó la cabaña, cerrando las ventanas con barrotes, colocando tablones sobre los puntos débiles de las paredes y desenterrando el pequeño alijo de dinamita que había enterrado cerca del huerto la primavera anterior. Claire ayudó en lo que pudo, aunque la pierna herida le dolía con cada movimiento. Odiaba sentirse débil, odiaba la mirada que Coulter le dedicaba cuando creía que no la veía, preocupación y culpa a partes iguales, como si él debería haber recibido la bala. A la tercera mañana, el llanto de Mattie era el único sonido que se sentía remotamente normal. Claire la cambió junto a la estufa, limpiándola con paños tibios y tarareando una canción de cuna que su madre solía cantar. La bebé la miró parpadeando, tranquila ahora, con sus pequeñas manos cerradas en puños como si estuviera lista para luchar contra el mundo. Claire envidiaba esa pureza. Siempre tarareas cuando estás nervioso. Coulter estaba de pie en la puerta, con el cabello húmedo por el pozo y las mangas arremangadas, observándola con una expresión suave que hizo que Claire quisiera correr y acurrucarse contra él al mismo tiempo. «No tarareo», dijo. «Sí, pero no te oyes». Claire ajustó aún más la manta a Mattie. «¿Le gusta?» «Lo sé». Un largo latido pasó entre ellos. De esos que espesan el aire. «Se parece a ella», dijo Claire en voz baja. «Cada día más», respondió Coulter. «Pero también hay algo de ti en ella». Claire se dio la vuelta. «No digas eso». «¿Por qué no?» «Porque no quiero ser lo que ella recuerde cuando tenga edad suficiente para saber quién soy. Lo que he hecho». Coulter cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. «Le devolviste la vida, Claire. Me diste la mía también. No me importa lo que haya pasado antes». Claire no habló. Simplemente abrazó al bebé y dejó que la calidez de la cercanía de Coulter impregnara el miedo que le invadía las costillas como escarcha. Cenaron en silencio, interrumpido solo por los ocasionales murmullos de Coulter sobre el tablero de ajedrez que había tallado con un cuchillo de caza. Byron montaba guardia afuera, su silueta enmarcada por la luz moribunda. Los demás habían salido a explorar, prometiendo regresar al amanecer. Claire recogió los platos y estaba a mitad de fregar el último plato de hojalata cuando un golpe la paralizó en pleno movimiento. Ni un golpe, ni una exigencia, solo un golpe intencionado. Todos los hombres de la casa se levantaron al unísono. Coulter le indicó a Claire que regresara. Ella se dirigió a las escaleras, acunando a Mattie, y se pegó a la pared. Coulter abrió la puerta. Y allí estaba él. James Alcott. Los años no lo habían ablandado. Su barba era más canosa, su rostro tenía arrugas más profundas de lo que Claire recordaba, pero sus ojos eran los mismos, de un azul acero intenso, afilados como una espada desenvainada. Llevaba una gabardina cubierta de polvo, un rifle a la espalda y una pistola en cada cadera. Parecía un hombre que nunca había dejado de montar a caballo. Y por un momento, Claire se sintió como una niña otra vez, esperando en el porche a que él volviera a casa, preguntándose por qué nunca lo hacía. La mirada de Alcott recorrió la habitación. No sonrió. No entró. Solo ladeó la cabeza una vez. «Claire». Ella salió de detrás de la pared, con el bebé todavía en sus brazos. «Bien». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tiroteo. Alcott miró a Mattie. «¿El tuyo?» Claire sintió. Frunció el ceño. «No pensé que serías tú quien se conformara». «No lo soy». Eso provocó un pequeño tic en la comisura de su boca. «Siempre fuiste demasiado terco para seguir el ejemplo de cualquier hombre». «No te entendí», dijo con voz aguda. «Bien». Coulter dio un paso adelante. «Señor Alcott». La mirada de Alcott lo clavó en él. «Debe ser el vaquero que cree que puede mantenerla a salvo». Coulter no se inmutó. «Moriré intentándolo». «Padres». Claire se interpuso entre ellos. «Él no es el enemigo». «No», dijo Alcott lentamente. «Pero hay unas cuantas docenas de hombres que sí lo están. Y vienen». «Lo sabemos», dijo Claire. «Hemos visto los carteles. No has visto a los hombres». «Yo sí». Hallis contrató a los hermanos King. Además,
a Braden Callis. Incluso desenterró a Red Donnelly. Claire se quedó sin aliento. Vendrán con fuerza, y vendrán esta noche. Los vi en la cresta. Esa tormenta en el horizonte. Por la mañana, este lugar será cenizas a menos que nos atrincheremos. Coulte señaló la mesa. Hemos fortificado todo lo que hemos podido. No es suficiente, dijo Alcott. Pero traje algo. Salió y silbó. 3 hombres más entraron detrás de él. A uno le faltaba un hoyo. Otro usaba una muleta en lugar de pierna. El último era poco más grande que un niño, no mayor de 17 años, pero su escopeta parecía el doble de grande. Viejas deudas, dijo Alcott simplemente. Hombres que recuerdan lo que fuimos. Lo que ella es. A Claire se le encogió el pecho. Yo no soy tú. No, coincidió Alcott. Tú eres mejor. Pero a la sangre no le importa lo que quieras. Solo sabe quién eres. Cuando el sol desapareció tras un muro de nubes negras, se prepararon. Coulte colocó cargas a lo largo de la valla norte. Byron colocó trampas en el camino principal. Calder y el chico, Rafe, se dirigieron a terreno elevado con rifles con mira telescópica. Claire se quedó dentro con Mattie, pero su corazón latía al ritmo del crujido del cuero, el susurro de las espadas desenvainadas, el silencio de las últimas oraciones. Había visto la muerte antes. La había acompañado incontables veces. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, el precio no era solo suyo. Mattie se movió, sintiendo el cambio en el aire. Claire la meció suavemente, susurrándole promesas que tal vez no podría cumplir. Crecerás libre, murmuró. Te lo juro. Cayó un relámpago. La tormenta estaba cerca. Y con él, los jinetes. Llegaron como fantasmas, sombras bajo la lluvia. Al principio, solo cascos. Luego, voces, burlas, mofas, insultos que Claire no había usado desde los 16 años. Alcott se quedó de pie en medio del patio, con la escopeta apoyada sobre su hombro como si estuviera dando la bienvenida a alguien. Se detuvieron justo fuera de alcance. Un hombre dio un paso adelante sosteniendo algo en su mano. Un relicario. De Claire. Lo arrojó al barro. Intercambia, Alcott, dijo. A la chica por tu legado. Dame a Claire y nos iremos. Alcott escupió al suelo. Prubaim. El hombre sonrió. Tú decides. El cielo se abrió. Tyrodio. Llegó como un trueno. Explosiones desde la cima, rifles rugiendo desde el granero, fuegos que iluminaban los árboles. Claire se agachó mientras las balas penetraban en la casa. El cristal se hizo añicos. La madera se astilló. Le entregó a Mattie a la esposa de Calder, que había llegado apenas unas horas antes, y agarró su rifle. No, gritó Calder. Quietos. Pero Claire ya había abierto la puerta de golpe, con la rabia en la sangre. Ella corrió hacia la tormenta. Alcott estaba de rodillas, sangrando por el costado, y seguía disparando. Byron había caído. Rafe se había quedado sin munición y blandía la escopeta como un garrote. Coulte tenía 2 hombres encima y perdía terreno. Claire gritó. El hermano King más cercano se giró, y ella le disparó y lo mató. Otro se abalanzó sobre ella. Ella lo apuñaló con la bayoneta. Fuego. Humo. Lluvia. Cada pesadilla de la que alguna vez había huido. Ahora cara a cara. Y a pesar de todo, una verdad se alzó por encima del rugido. Ella no moriría de rodillas. No por su pasado. No para Hallis. Y no esta noche. Hablarían de esa noche durante años. La noche en que el trueno no vino del cielo, sino de las bocas de los rifles y de los huecos de corazones desgastados. Dirían que un fantasma llegó en un rayo y se fue con las manos manchadas de sangre. Que la hija de James Alcott, una vez burlada y marginada, se había mantenido como un bastión en el fuego. Pero en ese momento, no había leyendas. Solo barro, dolor y el aliento entrecortado entre la vida y su repentino fin. Claire no había apuntado al apretar el gatillo por segunda vez, pero no importó. El disparo atravesó el pecho del hombre que se abalanzaba sobre Coulte, haciéndolo caer de espaldas al barro con un gruñido. Coulte ni siquiera tuvo tiempo de asentir antes de girarse y placar a otro atacante, desapareciendo ambos en la oscuridad, forcejeando como bestias bajo el destello de las nubes tormentosas. Claire giró hacia el porche justo cuando el hermano menor de los King se abalanzó sobre ella, golpeándola contra la pared con tanta fuerza que le castañetearon los dientes. Su rifle cayó al pasto mojado. Él gruñó algo, que ella no lo oyó, pero ella se golpeó la rodilla con fuerza y se liberó, arrebatándole la escopeta a Byron.
Ella no lo dudó. La explosión lanzó al hombre hacia atrás, y su cuerpo se arqueó como una marioneta rota. Claire se quedó de pie junto a él un momento, con el pecho agitado, la lluvia calándola hasta los huesos. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina y de la verdad que resonaba en sus oídos. Seguía viva. Y no había terminado. Tras ella, la cabaña se iluminó con un destello intenso. Calder había detonado una de las trampas. Se oyeron gritos. Luego, silencio. Alcott se tambaleó hacia ella, con la mano aferrada a su costado sangrante. No habló, solo asintió una vez, en señal de aprobación. Era más de lo que ella había recibido de él antes. Y todo lo que necesitaba. Avanzaron juntos, dirigiéndose rápidamente hacia el granero donde se habían refugiado los últimos hombres de Halis. Claire se detuvo cerca de la valla, sacó el revólver de su pistolera y le pasó a Alcott un cargador nuevo para su Winchester. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Dentro del granero, el olor a sangre se mezclaba con el heno húmedo. Uno de los atacantes ya estaba muerto. Rafe lo había alcanzado, aunque ahora estaba sentado en un rincón agarrándose el brazo, con un torniquete ceñido con fuerza. Calder se apoyaba contra la pared del fondo, respirando con dificultad y con el abrigo lleno de agujeros. Claire apuntó con la pistola. ¿Cuántos quedan? 2, dijo Calder. Callis y Donnelly. Se escabulleron tras la primera oleada. Están en el campo sur, reagrupándose. Quizá estén intentando dar la vuelta. Olcott gruñó. No tendrán la oportunidad. Se volvió hacia Claire. Quédate aquí. Vigila al chico y a los demás. Pero Claire negó con la cabeza. Ya no soy una niña, papá. Y estás sangrando. Alcott la miró fijamente, como si fuera a discutir. Entonces, algo cambió en sus ojos. No se suavizó, exactamente, sino que se ablandó. La clase de mirada que un hombre lanza al darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que ya no está al mando. Entonces viaja conmigo, dijo. Y lo hicieron. Cabalgaron hacia la tormenta, solos, padre e hija, pasado y presente, chocando los campos empapados bajo un cielo negro. Claire se mantenía agachada, con los dedos firmes en las riendas y la pistola lista. Alcott cabalgaba como si nunca hubiera envejecido, su silueta cortando el aguacero como una cuchilla. Encontraron a Callis y Donnelly agazapados tras un árbol muerto, recargando. Claire no esperó. Disparó primero, alcanzando a Donnelly en el muslo. Cayó al suelo gritando. Callis respondió al fuego, golpeándose el hombro. Se agachó, apretando los dientes, mientras la sangre se mezclaba con la lluvia. Alcott desmontó, los rodeó y los flanqueó por detrás. Terminó rápido. Claire se quedó de pie junto a Callis, temblando, con la pistola apuntándole a la cabeza. Él le escupió en la bota. Debería haberte matado cuando estabas gorda e inútil. Ella no parpadeó. Sigo gorda, dijo. ¿Pero inútil? Ella apretó el gatillo. Callis se desplomó. Donnelly gimió cerca, agarrándose la pierna. Claire se volvió hacia Alcott. «Lo cogemos». Alcott miró al hombre que se retorcía. «Déjalo para los cuervos». Pero Claire no se movió. «Volverá», dijo ella. «Entonces ya sabes qué hacer». La mano de Claire se apretó. Pero ella no disparó. «Que se arrastre», susurró. «Que les cuente a los demás lo que pasó aquí». Alcott sostuvo su mirada por un largo rato. Luego asintió. Y lo dejaron. Amaneció lentamente. El rojo se fundía con el gris. Humo se elevaba del granero humeante, y la pared este de la cabaña estaba quemada, pero en pie. Byron estaba muerto. Calder herido. Rafe vivo, pero conmocionado. Los demás, algunos desaparecidos, otros dispersos. Pero Coulte permanecía en la puerta, maltrecho, ensangrentado, esperando. Claire se bajó del caballo y cojeó hasta él. Él no habló. Simplemente la envolvió con sus brazos y la abrazó más fuerte que nunca. Pensé, comenzó. Lo sé. Ella enterró su cara en su pecho, dejándose finalmente llorar. Detrás de ellos, Alcott se apoyó en un poste, observando. La tormenta ha pasado, dijo después de un largo rato. Claire se giró. ¿Te vas? Tengo que hacerlo. Los hombres como yo no nos quedamos. Solo pasamos. Tú podrías, Alcott negó con la cabeza. No me pidas que sea algo que nunca fui, Claire. Has construido algo aquí. Algo que vale la pena conservar. Solo lo arruinaría. Ella se acercó más. La lluvia todavía goteaba de su cabello. Solía soñar que volvías. Él asintió. Lo sé.
Solía soñar con quedarme. Se quedaron allí, con la espesa y tácita separación entre ellos. Entonces Alcott le tomó la mano. Estoy orgulloso de ti. Más de lo que jamás dije. Claire tragó saliva. Eso es todo. Él sonrió con suficiencia. Eso y esto. Metió la mano en su abrigo y le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había nombres. Cuentas. Un libro de contabilidad. Recompensas. Me pasé la vida cazando escoria. Necesitarás saber dónde encontrarla, si alguna vez regresa. Este mundo no perdona fácilmente, pero sí respeta el poder. Cerró la bolsa. No quiero que me tengan miedo. Demasiado tarde, dijo con una sonrisa. Ya lo están haciendo. Y con esto, James Alcott se giró, montó su caballo y cabalgó hacia el amanecer. Claire lo vio desaparecer, sabiendo que quizá nunca regresara. Pero algo en su interior se tranquilizó por primera vez en años. No exactamente paz, sino fuerza. A su lado, Coulte le tocó el brazo. ¿Sigues creyendo que no vales nada? Ella no respondió. Solo lo besó. Duro. Más tarde esa mañana, la gente del pueblo llegó. Habían visto el humo. Habían oído rumores. La mayoría había considerado a Claire un error desde el principio. Se burlaban de su tamaño, su pasado, su silencio. Pero cuando la encontraron allí, de pie entre los escombros, con las manos manchadas de sangre y un bebé en brazos, la miraron con otros ojos. Algunos eran demasiado orgullosos para disculparse. La mayoría simplemente asintió y se alejó. Pero algunos se quedaron. Trajeron comida, herramientas. Incluso se ofrecieron a reconstruir. Y Claire los dejó. Porque había aprendido algo en el fuego. La fuerza no significaba aislarse. Significaba mantenerse firme con las cicatrices visibles, desafiar al mundo a juzgarla y desafiarse a sí misma a seguir adelante de todos modos. Esa noche, se sentó en el porche con Mattie y Coulte. Habían salido las estrellas y, por primera vez en mucho tiempo, el cielo estaba despejado. Algún día preguntará, dijo Coulte, sobre su origen. Claire meció a la bebé suavemente. Entonces le diré la verdad. ¿Todo? Claire sintió. Sobre todo cuando dijeron que no era lo suficientemente buena. Y como les demostré que estaban equivocados. Coulter sonrió. Esa es la historia que se merece. Claire miró a Maddie. Y susurró, yo también. La reconstrucción se hizo a pedazos, como suele ocurrir con las cosas que vale la pena conservar. Empezaron con la pared carbonizada de la cabaña, la despojaron de sus restos y la reconstruyeron tabla a tabla, usando madera arrastrada a mano y un martillo. El hombro de Coulte aún estaba rígido, pero trabajaba a su lado todos los días, con el sudor oscureciéndole la camisa y el silencio manteniéndolos firmes. Claire hizo más de lo que le correspondía, siempre lo había hecho, pero había algo diferente en su forma de moverse ahora, como si ya no intentara demostrarle nada a nadie más que a sí misma. Los vecinos que antes los evitaban llegaron con montones de clavos, latas y disculpas que no se atrevían a decir en voz alta. Una mujer, la señora Calhoun, que apenas 4 meses antes se había burlado de la cintura de Claire y la había llamado buey con falda, apareció con pasteles recién hechos y las herramientas de su esposo. Avísame si necesitas algo más, murmuró con los ojos fijos en sus zapatos. Claire podría haberle dicho dónde meter los pasteles, podría haberle recordado las risas, los dedos acusadores, los chismes. Pero en lugar de eso, simplemente tomó la cesta y asintió. Gracias. Porque algunas batallas no valían la pena reanudarlas. Otros, sin embargo, lo fueron. El sheriff Alder llegó 2 días después con una cuadrilla y un libro de cuentas. Encontró a Claire en el patio, con las mangas arremangadas y las manos enrojecidas por el martilleo. Desmontó lentamente, con el sombrero en la mano, como si se acercara a una tumba. Señorita Alcott. Ella se puso de pie, se secó el sudor de la frente y lo miró a los ojos. Me enteré de lo que pasó. De tú, estás aquí para arrestarme. Parecías sorprendido. No, no. Demonios, la mayoría cree que le hiciste un favor a este pueblo. Esos hombres solo causaban problemas, y Haliskin estuvo en mi lista durante 5 años seguidos. Vine a decirte que el gobernador ofrece una recompensa por información sobre los jinetes que quedan de King. Y, por si te sirve de algo, algunos nos equivocamos contigo. Claire lo miró fijamente durante un rato demasiado largo y luego se volvió hacia la pared que había estado arreglando. Deberías decírselo tú. No yo. Se movió torpemente y luego se aclaró la garganta. Bueno, si encuentras algo en las notas de tu padre, esos libros de contabilidad,
Avísame. Se marchó sin decir otra palabra. Coulte se acercó a ella por detrás y le entregó un clavo nuevo. Voy a ayudarlo. No les debo nada, no, dijo. Pero quizá no se trate de lo que debes. Claire no respondió. Esa noche, se quedó despierta mucho después de que Coulte y Mattie se hubieran acostado, hojeando las notas de su padre a la luz de una linterna. La letra era irregular, a veces apenas legible, pero cada nombre, cada lugar, cada detalle estaba documentado. Encontró recompensas que abarcaban 2 territorios, registros de pagos, incluso notas sobre hombres que habían escapado a la justicia porque tenían a los amigos adecuados en los lugares equivocados. Y encontró algo más. Una carta. Sin abrir, sellado con cera y dirigido simplemente, Claire. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Clara, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y si me he ido, significa que tenía razón. Eres más fuerte que yo. No espero perdón. No fui un buen padre. Demonios, ni siquiera fui un hombre decente. Me fui porque pensé que era mejor que no me conocieras. Pero te observé desde la distancia. Siempre lo hice. Te vi caer. Y levantarte. Y volver a caer. Y aún así levantarte. Llevas más peso que cualquier bala que haya esquivado. Se burlaron de ti por tu tamaño, porque era lo único que podían ver. No miraron más allá, no vieron el acero. Pero yo sí. Espero que algún día lo entiendas. Quizás incluso lo perdones. O no. De cualquier manera, estoy orgulloso. James Alcott. Claire leyó la carta 3 veces. Ella no lloró. No ahora mismo. Pero cuando la linterna se apagó y las estrellas se abrían paso a través de la ventana, se acostó junto a Mattie y abrazó fuerte al niño, susurrando el nombre de su padre una vez como si fuera una oración. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Ese año la primavera llegó temprano y con ella los susurros. Un jinete pasó por el pueblo afirmando haber visto a 3 hombres de King dirigiéndose al oeste, saqueando pequeñas granjas. Otro dijo que se estaban escondiendo en Crory, reagrupándose. Un tercero habló de una chica, corpulenta, con cicatrices y armada como una novia de guerra, que los perseguía uno a uno con solo un cuchillo y una cartera llena de nombres. Claire escuchó cada historia sin confirmar nada. Pero de todos modos empacó el revólver. Una mañana, justo antes del amanecer, ensilló la yegua castaña que Coulte había estado criando y dejó una nota en la mesa. Se fue hace unos días. Quizás más. No seguir. Claire ella solo tomó lo que necesitaba. Cuerda, carne seca, agua, municiones y la carta de su padre. No esperaba encontrar a los hombres de King tan pronto. Pero el destino tiene una forma de honrar la venganza cuando camina con un propósito. Rastreó al primero, Grady Wills, hasta un pozo minero abandonado, 3 horas al sur. Él la reconoció demasiado tarde. Intentó suplicar. Afirmó no haber participado en el ataque. Ella no le disparó. Al principio no. Le preguntó quién lo planeó. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién envió el mensaje de que Claire era débil, presa fácil, propensa a la humillación y algo peor? Dijo Hallis. Ella dijo, inténtalo de nuevo. Duro. Luego le dio un nombre. No King. Alguien más. Alguien todavía en la ciudad. Claire le disparó en la rodilla, lo dejó atado por el palo y cabalgó a toda velocidad hacia casa. Coulte la encontró en el sendero, justo después de la cresta. No gritó. No la interrogó. Simplemente cabalgó a su lado en silencio hasta que llegaron de nuevo a la cabaña. El patio estaba en silencio, la cabaña en silencio. Pero algo no encajaba. La puerta del granero estaba entreabierta. La cuna de Mattie estaba vacía. La sangre de Claire se heló. Un sonido vino desde adentro, bajo y deliberado. Sacaron sus armas y se movieron como uno solo. Dentro de la cocina había un hombre que Claire no reconoció. Bajo, de aspecto pulcro, demasiado refinado para esos lugares. Tenía placa, pero no la del sheriff. Mattie estaba en una canasta detrás de él, llorando. No lo hagas, advirtió Claire. El hombre levantó las manos. No estoy aquí para hacerle daño. Ni a ti. Entonces, ¿por qué carajos estás en mi casa? Soy de Santa Fe, dijo con calma. Albus Isles Territorials. Llevamos 3 años siguiendo las operaciones de James Alcott. Coulte dio un paso adelante. Está muerto. Lo sé, pero su libro de cuentas no. Claire entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? Él echó un vistazo al bulto que había en su alforja. Ese libro tiene los nombres de jueces, terratenientes e incluso alguaciles corruptos. Tu padre no era solo un cazarrecompensas,
sino un archivista. Y lo que dejó podría desmantelar la mitad del poder de este territorio. Claire ni se inmutó. Bien. No para quienes trabajan para ellos. Lo que significa que tú y el bebé están en peligro. Coulter maldillo. Nos estás amenazando. Te lo advierto. Claire se acercó, con la pistola aún en alto. ¿Crees que estoy entregando aquello por lo que murió mi padre? El alguacil ni siquiera pestañeó. Creo que tendrás una opción. Corre y sigue mirando por encima del hombro. O ayúdanos a quemar la podredumbre. La mandíbula de Claire se tensó. Ella miró a Coulter. Luego en Mattie. Luego volvamos al hombre. Y ella dijo, ¿por dónde empezamos? Él sonrió. Eso es lo que esperaba que dijeras. Al anochecer, los planes ya estaban hechos. Claire iría con el alguacil a Santa Fe, entregaría el libro de cuentas y testificaría si era necesario. Coulter se quedaría con Mattie hasta su regreso. Sería peligroso. Todos lo sabían. Pero también sabían que no había otra opción. Mientras ella empacaba, Coulter se acercó a su lado. No tienes que hacer esto. Sí. Él asintió. Vuelve con nosotros. Claire presionó su frente contra la de él. Lo haré. Ella salió a cabalgar al amanecer, sin mirar atrás. Detrás de ella, el pasado ardía. Más adelante nos esperaba el ajuste de cuentas. Santa Fe era más ruidosa de lo que Claire recordaba. Un lugar de botas pulidas y mentiras pulidas, donde el poder sonreía en público y afilaba cuchillos en privado. No confiaba en ella. Ni en los juzgados de arenisca con sus vacías promesas de justicia, ni en los susurros que se filtraban entre las puertas a su paso, ni siquiera en el alguacil que se sentaba a su lado con el peso del libro de contabilidad de su padre entre ellos como un reloj en marcha. Supo que se llamaba Eli Coulter. No bebía ni fumaba, y no se inmutó cuando ella le preguntó cuántos nombres sucios ya estaban enterrados por culpa de ese libro. 6, dijo. 3 jueces, 2 terratenientes, un sheriff. Y eso solo las primeras 30 páginas. Claire no preguntó en qué página había muerto su padre. Ya sabía que no era la última. Eli tampoco le preguntó por qué hacía esto. Quizás comprendía que el dolor se agudiza cuando se combina con la culpa, o quizás simplemente reconocía algo en ella que hacía innecesarias las preguntas. El juzgado era un imponente gigante de ladrillo que olía a tinta, sudor y a los fantasmas de veredictos enterrados hacía tiempo. La sentaron en una mesa de roble pulido con 2 hombres con abrigos federales frente a ella, con los dedos cruzados como clérigos listos para confesarse. Les contó lo que su padre había guardado, lo que había escrito, lo que había dicho. Cuando terminó, la mayor se inclinó hacia adelante. ¿Entiende el peso de lo que nos trae, señorita Alcott? Sí, dijo ella. ¿Y tú? Porque había visto lo que hacía el poder cuando se sentía acorralado. Tenía las cicatrices de quemaduras, la sangre en sus botas, las pesadillas de hombres gritando y una cabaña en llamas para demostrarlo. Lo había visto reírse en su cara cuando entró en el bar. Lo había visto encogerse de miedo cuando se levantó. Le dieron una habitación al fondo de la oficina del alguacil para que durmiera mientras copiaban el libro de contabilidad, página a página. Había guardias armados apostados en la puerta. Claire no durmió. Miró la luna por la ventana y pensó en Coulter leyéndole cuentos a Mattie junto al fuego. Pensó en la nota de su padre. Pensó en lo que vendría después, cuando este libro de contabilidad ya no fuera tinta y papel, sino armas y guerra. Porque se avecinaba la guerra. Podía presentirla en la forma en que el cielo se cernía sobre ella, en cómo cada puerta crujía como si contuviera el aliento, en cómo los hombres se estremecían a su paso. Después de 3 días, Eli acudió a ella con noticias. Tuvimos una filtración. Alguien avisó a los herederos de Márquez. Tu nombre está en todas las notas de tu padre. Vendrán por el libro. Y por ti. Claire no preguntó si tenía intención de correr. Ella se puso de pie. Entonces que vengan. Pero no fueron los hombres Márquez quienes la encontraron primero. Era Ren Delaney. Claire se estaba lavando la cara en una palangana, mientras el vapor emanaba de la jarra de cobre, cuando llamaron a la puerta, suave, como el que había empezado todo. No se fiaba, y la mano que sostenía la pistola así lo indicaba. Pero abrió la puerta de todos modos. Ren entró como si nunca se hubiera ido, con el pelo negro recogido y el rifle colgado del hombro. Su abrigo estaba roto en la manga, con sangre seca incrustada en un lado, y sus ojos tenían esa clase de tormenta que Claire reconoció a la perfección. «Estás viva», susurró Claire. «Tú también». Ninguno de los dos se movió. Finalmente, Ren volvió a hablar. «¿Crees que eres el único que siguió luchando?»
No pensé nada, dijo Claire. Creí que estabas muerta. La mayoría de la gente piensa que deberías serlo. Claire bajó el arma. ¿Qué haces aquí? Remiró el libro de contabilidad. Porque oí lo que estás haciendo. Y vas a necesitar a alguien que pueda disparar con precisión cuando las paredes se derrumben. Claire intentó disimular lo mucho que eso significaba. Sabes que no se trata solo de mí. Lo sé. Dio un paso al frente. Pero empezó contigo. Y tengo una deuda que pagar. Claire la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Esa noche, la ciudad explotó. Empezó con un incendio en los establos del oeste. Luego, disparos. Luego, gritos. Él irrumpió por la puerta con sangre en su camisa y dos agentes arrastrándose detrás de él. Están aquí. Ren ya se estaba atando las botas. Claire agarró el libro de contabilidad y el revólver. Él hiló ante miró. Aún podemos sacarte. Lavarde, Kansas. No me voy a presentar, dijo Claire. No lo entiendes. No son solo pistoleros, son asesinos a sueldo. Esto es político. Mucho dinero. Dije que no me postularé. Reencargó su rifle. No estás sola. La hora siguiente se deshizo como una soga que se aprieta. El Palacio de Justicia se quemó. Se cortaron las líneas telegráficas. Hombres con pañuelos en la cara y rifles pulidos se apostaron en los tejados. Claire contó al menos 10. No tenía 10 balas. Levantaron barricadas. Trasladaron el libro de contabilidad a la cámara acorazada. Ellie apostó a los hombres que le quedaban en cada ventana, pero Claire pudo ver el miedo en sus ojos. No eran guerreros empedernidos, eran hombres de papel, acostumbrados a órdenes y firmas, no a asedios. Claire estaba parada en el medio de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces se oyó una voz. Desde afuera de la oficina del alguacil, a través de un megáfono hecho de acero y pecado. Claire Olcott, hija del sabueso. Tienes algo que nos pertenece. Márchate ahora y dejaremos que la niña viva. Se quedó sin aliento. Maddie. Ren se giró con los ojos abiertos. Encontraron a Coulter. No. La voz de Claire se quebró. Se fue. Se suponía que estaría a kilómetros de aquí. De Byron Herberlo Rastrito. Usaron el calor del libro mayor para sacarte de aquí. Ellie maldijo, agarrando un mapa de la pared. Tenemos una oportunidad. Si flanqueamos los túneles de drenaje, podemos alcanzar su lado izquierdo y tal vez. Pero Claire ya se estaba moviendo. ¿A dónde vas? Ella se detuvo en la puerta. Para recuperar a mi hija. Ellie la agarró del brazo. Es una trampa. Entonces voy directo hacia allí. Ella se fue antes de que él pudiera detenerla. Ren lo siguió. Encontraron el campamento a las afueras del pueblo, justo después del arroyo, donde las rocas se partían como dientes rotos. Había 6 hombres, con las tiendas medio derrumbadas por el viento y una carreta medio oculta bajo una lona. Mattie estaba allí, llorando, atada a un poste, con la cara roja de rabia. Coulte estaba de rodillas junto a ella, con el rostro ensangrentado y las manos detrás de la espalda. El hombre al mando se mantuvo erguido, con botones dorados en el chaleco y un rifle cómodamente colgado del pecho. Sonrió cuando Claire apareció ante él. Me preguntaba si vendrías. Siempre vengo. Ren se fue sin decir palabra, desapareciendo entre las rocas. Claire siguió caminando. ¿Sabes? Continuó el hombre. Tu padre me dijo una vez que no tenía las agallas para una operación de verdad. Supongo que se equivocó. Claire no respondió. Levantó su rifle. Suelta tu arma. Claire arrojó el revólver a un lado. ¿Quieres el libro? Por supuesto que sí. Levantó una bolsa de cuero. Toma. Él trató de alcanzarlo. Entonces Ren le disparó en la pierna. Se desató el infierno. Claire se abalanzó sobre Mattie, liberándola con un cuchillo que llevaba en la bota. Coulte asestó un golpe fuerte y dejó inconsciente a un hombre con la frente. Disparos surgieron de las rocas mientras Ren los eliminaba uno a uno. Claire agarró a Mattie y echó a correr. Detrás de ella, el mundo gritaba. Luego silencio. Por la mañana, 6 hombres estaban muertos. Ellie le salió al encuentro en la puerta de la ciudad. Colocaron el libro de contabilidad real, seguro e intacto, sobre su escritorio y, por si acaso, quemaron el señuelo. Claire se quedó el tiempo suficiente para dar su declaración final. Luego ella, Coulte, Ren y Mattie regresaron a casa. Reconstruyeron la cabaña. Plantamos flores silvestres en las cenizas. Ren se quedó en una choza cercana,
enseñándole a Matti a trepar árboles y a Claire a sonreír nuevamente. Coulte la abrazó todas las noches. Y Claire, la muchacha que una vez se doblegaba ante cada susurro, cada risa cruel, cada mueca, ahora se erguía firme en un pueblo que ya no se atrevía a burlarse de ella. Porque sabían quién era ella, y de lo que era capaz. No solo la hija de un hombre temido, pero la mujer que terminó lo que él empezó. Y comenzó algo mucho más grande por sí mismo.